Alejo. Bueno, acá estamos preparando nuestro equipamiento de carrera. Llevamos una bolsa estanco como para que no se nos moje nuestro equipamiento, la bolsa de dormir, nuestra remera, nuestro pantalón. También llevamos un camelback donde va toda la hidratación. También tenemos la parte de la comida, que es nuestro abastecimiento durante toda la carrera. La elección de lo que va dentro de esta caja, el tamaño todavía está obviamente acotado por el volumen y por 20 kilos. ¿Qué ponemos ahí adentro? Bueno, hay cosas obligatorias, que por ejemplo equipos de cuerda tienen que estar ahí adentro. Y luego cada uno da la prioridad entre ropa y comida. Usualmente lo que pesa es la comida. La ropa puede ocupar un poco de volumen, pero no es muy pesada. Y bueno, es muy personal en cada atleta que es importante para él. Y más o menos esa es la estrategia de cada uno para llenar cada caja, que es individual. Esta caja es una por competidor. Son 4 para el equipo. Y acá estoy yo organizando la parte de las cajas estas que son personales con la comida de cada una de las etapas. Y acabo de hacer unos sanguchitos, así que bueno, estoy agregando a cada una de las cajas mía y de mis compañeros los sanguchitos para el primer día, los primeros días nada más. Bueno, y tenemos bolsa con ropa, comida, agua, bastones para los trekking, Hidromax en polvo, bueno, todo lo que pueda entrar y nos hace falta para la carrera y no llevarlo a cuesta, ¿no? No estamos nerviosos. El año pasado vinimos, tuvimos una experiencia hermosa acá en Expedición Guaraní, fue una carrera muy dura, fundamental el tema de la orientación, mucha selva, pasamos mucho frío, calor, la verdad que el clima te sorprende del día a la noche, parece que estás en diferentes estaciones del año. Estas carreras la verdad que ahora también ha sido una experiencia increíble, esto de la casa de Gran Hermano, como le llamamos con los chicos, que nos hemos juntado, hay 5 equipos acá compartiendo esta casa, así que me parece que ya hemos empezado la carrera con este espíritu de compañerismo, de reencuentros, de que a veces hay chicos que nos juntamos año tras año o en diferentes carreras, y me parece que está muy bueno este espíritu así de compartir y de vivenciar la previa. Llegamos a la parte final de este primer capítulo de Expedición Guaraní en esta edición de Paraguay, sí, de nuestro país. Le quiero preguntar a Gustavo cómo está disfrutando de estos capítulos, este primer capítulo que estamos viendo. Y también se eligió San Bernardino como punto de partida. ¿Por qué? Bueno, la verdad que cuando el primer año hicimos en un hotel en la costa del río Paraguay, ¿Sí? y la gente quedó muy impresionada con el lugar, ¿verdad? Entonces dije, bueno, ¿cómo mejoramos eso? Y empezamos a buscar dónde podíamos quedarnos. Tampoco tenemos un presupuesto demasiado amplio como para elegir. Y se nos ocurrió una idea. Dijimos, ¿por qué no nos vamos a San Bernardino, que es un lugar emblemático, digamos, en el país, ¿verdad? El lugar de veraneo, probablemente el único lugar de veraneo que tenemos en el país, así grande. Dijimos, llevémosle a los corredores a San Bernardino y hagámosle vivir una experiencia como vivimos nosotros en el verano en Claro. San Bernardino. Entonces lo que hicimos fue conseguir 4 casas particulares de amigos y llevamos a los corredores a estas casas particulares. Y normalmente pues las casas en San Bernardino tienen 4 camas, 5 Claro, camas, ¿verdad? son casas antiguas, coloniales prácticamente. Sí, y con muchos espacios Sí. amplios. Entonces, un equipo entraba en una habitación, ¿verdad? Y así fue que pusimos 2 o 3 equipos por casa y pasaron súper bien, porque como le dijimos nosotros, ustedes van a vivir una experiencia de pasar un fin de semana en San Bernardino. Lo mismo que acá la gente de Paraguay pasa en el verano, bueno, ustedes van a pasar eso. Tuvieron casas al borde del lago, con pileta, o sea, súper bien y quedaron extremadamente contentos.
todos dijeron, es la primera vez que pasamos o que tenemos una cosa así, porque normalmente van a un hotel o a una pensión o a una posada. Algo muy estructurado siempre. Así Aquí mismo. lo sacamos de la comodidad de los hoteles, Sí, pero lo llevamos a la hospitalidad paraguaya. Así mismo, ¿verdad? Y cada casa tenía un, digamos, como un manager o un encargado paraguayo que les decía dónde podían ir a comprar las cosas, dónde podían ir a cenar o desayunar o almorzar o lo que sea, ¿verdad? Entonces, inclusive estaban como que bien cuidados y quedaron sumamente contentos con eso. Es que San Bernardino es una ciudad muy linda, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a verla y probablemente no nos damos cuenta de toda esa belleza, pero en las imágenes que vamos a ver, o que ya estamos viendo de hecho, se puede notar esa gran belleza que tenemos y quedaron muy contentos los corredores. Queremos repetir el año que viene si Dios quiere la cosa. Bueno, como conclusión de este primer capítulo, hermosas imágenes de lo que vimos de la preparación. Hay mucha ansiedad, decíamos, ya va a venir el capítulo donde arranca la competición y allí sí, señoras y señores, empieza la verdadera carrera de aventuras en nuestro país. Vamos a agradecer también, estamos disfrutando aquí Agua Génesis, que realmente está fantástica con este nuevo lanzamiento de Génesis. Para desafíos como estos, hasta los atletas más extremos del mundo deben estar preparados. Génesis, la única agua mineral alcalina con pH 8 del país que hidrata 3 veces más. Las propiedades alcalinas funcionan como un poderoso antioxidante. Además, regulan la acidez, la presión sanguínea y aumentan la energía. Génesis es un producto de calidad Fructica. Así que estamos bien hidratados con Génesis. Este es el nuevo lanzamiento de la familia de Fructica, realmente muy bueno. Hay que agradecer también a la gente de Tigo Sport. Estamos aquí a través de la pantalla de Tigo Sport, obviamente nuestra casa, y también a bien Nuestra atendidos. Señora de la Asunción, ¿verdad? Con sus, que a nosotros por lo menos nos dieron el servicio de logística y de transporte de pasajeros. Desde San Bernardino fuimos hasta Villarrica, que fue la largada, en un ómnibus grande de 66 pasajeros, perdón, en 2 ómnibus grandes de 66 pasajeros, y todas las cajas de bicicletas, las cajas de reabastecimiento, todo lo que era la parte de remos, todos fueron en los camiones de logística de Nuestra Señora hasta Villarrica. Me dijeron que los muchachos de la producción también lo pasaron muy bien en los colectivos de Nuestra Señora de la Asunción. Estamos cerrando, Gustavo, nosotros nos reencontramos en el próximo capítulo y allí sí, ya vamos a tener lo que son los primeros días de la competencia. Así mismo. Nos reencontramos, hasta ese entonces será aquí por la pantalla de Tigo Sport. Esto fue Expedición Guaraní en su capítulo Paraguay. Chao.